Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Aquí estamos ya finalizando ya casi con nuestro programa. En el capítulo 12 nos corresponde el día de hoy del libro de los Hebreos. Así que vamos a la lectura de la palabra de Dios. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos una carrera que correr. En estos primeros versículos, el 1 y el 2, el escritor habla de esta carrera que tenemos por delante y nos orienta a cuál es la mejor manera para terminar esta carrera. Y consiste en despojarse de todo peso, despojarse de todo pecado. El pecado puede evitar que avancemos en esta carrera, pero cuando habla de todo peso,
quiere decir que también hay otras cosas que no son pecados, pero que sí son estorbos para correr esta carrera y nos puede impedir que corramos efectivamente la carrera que Dios tiene para nosotros. Nuestras decisiones no siempre son entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, sino también entre lo que es estorbo y lo que no lo es. Por ejemplo, las distracciones. El mejor ejemplo de esto son las redes sociales que se enfocan justamente en eso, en las distracciones. Y decidimos nosotros a veces perder el tiempo en ellas o aprovechar el tiempo en algo más útil, como por ejemplo escudriñar las escrituras. O en vez de ver videos chistosos, por decirlo de alguna manera, o de tonteras y cosas que hay muchos, a lo mejor en ver los capítulos de Despertando en Gracia, ¿no le parece? Porque son elementos que aprovechan a nuestra vida espiritual. Como tercer punto para avanzar y para correr esta carrera, poner los ojos en Jesús, que es precisamente nuestra meta y además nuestro ejemplo a seguir. Debemos considerarlo a Él para seguir esta carrera. O sea, no debemos cansarnos, no debemos desmayar, debemos ser fuertes en nuestro sufrimiento, como Él sufrió la cruz, como Él menospreció el oprobio, o sea, la vergüenza. Nosotros debemos, o Él debe ser nuestro ejemplo a seguir. Entonces, para esta carrera debemos considerar estos 3 puntos para avanzar en ella y poder llegar hasta el final. Despojarnos de todo peso, de todo pecado y sobre todo poner los ojos en Cristo Jesús. También tenemos una disciplina que soportar. A continuación, en los versículos del 3 al 11, el escritor considera la disciplina como una razón, no la única, por la cual Dios permite los tiempos difíciles en nuestra vida. Como decía, no es la única, pero sí es una razón importante. Por ejemplo, sabemos que Dios permite tiempos difíciles para que aprendamos y podamos más adelante ser apoyo para alguien que está pasando la misma situación o los mismos tiempos difíciles en los cuales pasamos nosotros. O también para que aprendamos y no tomemos las mismas malas decisiones con respecto a esos tiempos difíciles, porque por lo general los tiempos difíciles también son a veces malas decisiones que nosotros tomamos y que traen consecuencias. Por lo tanto, debemos aprender de ellos. Un gran motivo para el desánimo entre los judíos cristianos en el tiempo de esta carta era que ellos no veían la razón por la cual Dios permitía estos tiempos difíciles en ellos. Por lo tanto, el autor les recuerda una cita de Proverbios, capítulo 3, verso 11 al 12, en la cual dice que Dios al que ama castiga, como el padre castiga al hijo, ¿cierto? Algo así. Dios nunca, o sea, la disciplina de Dios nunca debe tomarse como una señal de rechazo. O sea, nunca debemos pensar que por estar pasando en tiempos difíciles es porque Dios no nos ama. Por el contrario, aquí nos dice que más bien es una señal de que nos trata como a hijos, ¿ya? Él es el Padre y nos disciplina. Una disciplina que más que castigar es una que corrige. ¿Y corrige para qué? Para que podamos participar de su santidad. La disciplina, si no nos gusta o si la rechazamos, nos convertimos en bastardos y no en hijos. Por lo tanto, cuando no somos disciplinados, cuando rechazamos esa disciplina, cuando no aprendemos o no queremos aprender de ella, nos estamos convirtiendo en bastardos. El resultado final que tiene la disciplina es el fin de esta disciplina es participar, como decía, de su santidad. Puede que hoy, cuando estamos pasando esos tiempos difíciles o esa disciplina, puede que nos cause dolor, nos cause tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Entonces, cuando estemos en medio de las aflicciones, debemos considerar que es una disciplina del Señor. Por lo tanto, también gozarnos en ella porque
eso quiere decir que somos sus hijos y que nos ama, ¿ya? De otra manera podríamos caer en la apostasía, o sea, podríamos pensar así como estos destinatarios de la carta, de esta carta, afligirnos, desanimarnos porque estamos pasando por dificultades y pensar que Dios quizás no nos ama, que Dios nos ha desechado y por lo tanto estamos en peligro de caer en apostasía, de volvernos atrás. Por eso cuando estamos, y vuelvo a repetir, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en disciplina, debemos considerar que Dios nos está tratando como a hijos y nos está disciplinando para llevar fruto de justicia y para que podamos participar también de su santidad. Entonces, debemos animarnos en estas circunstancias, ¿ya? Para no debilitarnos y para no volvernos atrás como lo habían pensado o lo estaban considerando estos cristianos judíos de aquel entonces. Recordemos que la apostasía es la ausencia o la renuncia a la fe que alguna vez tuvieron, ¿ya? Ya sea negándola o combatiéndola o simplemente ignorándola, ¿ya? Por eso debemos tener cuidado sobre cuando pasamos dificultades de no desanimarnos, de no pensar que Dios nos está castigando o que Dios no nos ama o que Dios nos ha abandonado o cualquiera de esas cosas. Debemos considerarla como algo que viene de Dios porque somos sus hijos. ¿Cómo podría esta apostasía dar a luz? Descuidando nuestra fe y nuestra confianza. Si descuidamos nuestra fe y nuestra confianza, es momento o es señal de que esta apostasía puede nacer en nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos la enseñanza de los versículos anteriores con respecto a la disciplina? O sea, con respecto a los tiempos difíciles para no caer en la apostasía, o sea, para no desanimarnos y caer en apostasía. Primero, levantando las manos caídas, las rodillas paralizadas. O sea, nuestra vida cristiana, enfocarnos en nuestra vida cristiana, en alimentarla. Rodillas paralizadas, o sea, sin movimiento. Debemos ejercitarnos en la fe. Los músculos cuando no se ejercitan, ¿qué pasa con ellos? Se atrofian. Lo mismo nuestra fe, nuestra vida espiritual. Si no la ejercitamos día tras día, se atrofia y entonces perdemos la fe. También haciendo sendas derechas, o sea, fijar límites en nuestro caminar. Y todo esto de acuerdo a la palabra de Dios para no salirnos, para estar siempre saludables en nuestra vida espiritual. También andando en paz y en santidad. Cuando no andamos en paz, nada nos agrada. Todo es motivo de murmuración, de quejas y de todo eso. Otra cosa que también el escritor nos dice, cuidándonos que no broten raíces de amargura. Una raíz de amargura es una raíz que da un fruto amargo. Y la amargura corrompe a muchos, o sea, contagiamos a muchos con nuestra amargura. El pasado adverso o triste se hace presente causando la amargura y esta nos estorba en nuestra carrera, en nuestro caminar. También cuidándonos, y esto es importante, de no cambiar la bendición de Dios por un guiso de lenteja, un plato de lenteja, convirtiéndonos en fornicarios o profanos como Esaú. Y después andamos llorando por querer alcanzarla y Dios ya se lo dio a otro. Entonces es importante que pongamos énfasis en todos estos detallitos para no caer en la apostasía, para no volvernos atrás, levantar nuestras manos caídas, nuestras rodillas paralizadas, hacer sendas derechas de justicia, tener cuidado con esas raíces de amargura que no solo nos contaminan a nosotros, sino que también a los que están a nuestro alrededor. Y sobre todo no cambiar las cosas de Dios por un plato de lentejas, no cambiar lo espiritual por lo terrenal. Ahora, en los versículos del 18 al 24, el escritor una vez más nos compara la ley y la gracia.
para que nos demos cuenta que a pesar de todas las dificultades, los problemas o las aflicciones que podamos tener, el lugar en el que estamos es infinitamente mucho mejor. Y ahora esta comparación las hace con los dos montes, el monte Sinaí y el monte Sión. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual, lo que la oyeron, rogaron que no se le hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Este versículo es un extracto del libro de Éxodo, o de lo que sale en Éxodo capítulo 19, del 10 al 25, donde explica cómo fue cuando Israel llegó al monte de Sinaí, y acerca de las cuales fueron también las condiciones en las cuales Dios le entregó la ley. La reacción de Israel es comprensible. Ellos estaban aterrorizados. Ellos querían que esa experiencia terminara y no continuara. Aún Moisés estaba, como decía, asustado, temblando. Pero todo ese temor no logró promover la santidad entre el pueblo de Israel. No logró cambiar el corazón de ese pueblo. Porque a los 40 días ya estaban cambiando lo de Dios por algo terrenal y estaban haciendo ese becerro de oro. Y ya habían cambiado a ese Dios potente, a ese Dios poderoso que los asustó en el monte, y ahora estaban haciendo un becerro. Ahora el monte de Sión. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Estamos nosotros en un lugar diferente. No es un lugar de terror, de temblor. Nuestra relación con Dios no se basa en la experiencia de Israel en el monte de Sinaí. Nosotros llegamos al monte de Dios, Sión, el nombre de la colina donde se encuentra Jerusalén. La ley llegó al Sinaí, la cruz estaba en el Sión. La lección, lo que aprendemos hoy, es claro. No deberíamos venir al monte Sión como si fuéramos al Sinaí. Así que ya no dude, anímese y sea valiente y acérquese a Dios. Consideremos algunos contrastes entre estos dos montes, el monte de Sinaí y el monte de Sión. El monte Sinaí fue marcado por el miedo y el terror. El monte de Sión es un lugar de amor y perdón. El monte Sinaí está en el desierto, el monte de Sión en la ciudad del Dios viviente. El monte Sinaí habló de cosas terrenales, la ley. El monte de Sión habla de las cosas celestiales, la gracia. El monte Sinaí, solo a Moisés le era permitido acercarse a ese monte. En el monte de Sión, una compañía de millares, una congregación, todos somos invitados a acercarnos a este monte. El monte Sinaí fue caracterizado por hombres culpables, con miedo. El monte de Sión cuenta con justos hechos perfectos con la sangre de Cristo. En el monte Sinaí, Moisés era el mediador, un hombre. En el monte de Sión, Jesús es el mediador, el Dios. El monte Sinaí trajo al antiguo pacto, el cual era ratificado con la sangre de animales. Y el monte de Sión trae un nuevo pacto, el cual es ratificado con la sangre del precioso Hijo de Dios. El monte Sinaí se trataba de exclusión, manteniendo a la gente alejada de la montaña. O sea, hasta cierto punto llegaban.
Y en el monte de Sión se trata de una invitación. Todos podemos llegar confiadamente a este monte. En el monte Sinaí todo es sobre la ley y en el monte de Sión todo es sobre gracia. Por supuesto, la idea de la superioridad del nuevo pacto se repite y es lo que nuevamente el escritor está tratando de mostrarle a este pueblo que tambalea entre volverse o quedarse en el Evangelio. Muestra que estos cristianos judíos ni siquiera deberían considerar, ni ellos ni nosotros, ni siquiera deberían considerar el regresar o preferir la religión del monte Sinaí sobre la relación en el monte de Sión. O sea, nosotros podemos entender que no hay dónde perderse, ¿verdad? Mirad que no desechéis al que habla. Termina el escritor con estos versículos y diciendo con una pequeña advertencia, dice, mirad que no desechéis al que habla. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, que no se tambalea ni por la subida ni por la bajada del dólar o de todos los problemas que hay, es un reino inconmovible, que no se va a destruir. Tengamos entonces gratitud y sirvamos a Dios, renovando nuestras fuerzas y renovando nuestros ánimos, para terminar esta carrera y no quedarnos atrás. Cristo es superior a todo y con acceso de todos a Dios por causa de Él y sin temerle. Es importante que consideremos esta advertencia, consideremos el no desechar al que nos está hablando el día de hoy, al que nos está diciendo y mostrando los contrastes entre las dos alternativas que tenemos. Cristo es superior a todo. Sión es el monte elegido, el monte de Dios. Es ahí donde debemos ir. Es eso lo que debemos elegir. Que el Señor les bendiga.
Un placer saludarles, bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ya en los albores de nuestro trabajo educativo en el libro de los Hebreos, quiero invitarles a que reflexionemos en la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo número 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, no os habéis acercado a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, etcétera, 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 como usted lo puede leer posteriormente. Hemos sido tremendamente bendecidos, porque creo interpretar también a otros en este descubrir de la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Y una de las características del libro de Hebreos entró a mi corazón y la he ido desarrollando de tal manera que la voy a compartir con ustedes en esta ocasión. Y mi idea es lo referente a una gran obertura, una gran exposición musical, una sinfonía propiamente tal. Estoy comparando a Hebreos con eso. Por ejemplo, en la sinfonía parte tocando un instrumento aquí, un poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá, otro de estos tipos, etcétera, bam, bam, bam. Y a medida que va creciendo, o va increciendo, o se va desarrollando la obra musical, empiezan a tocar más instrumentos, empieza a tener, ¿no es cierto?, mayor participación cada uno de ellos, hasta que llegan al clímax. Y después viene la conclusión de la obra. Y por supuesto, ¿no es cierto?, que los que alguna vez hemos escuchado algún tipo de estas exposiciones musicales, quedamos asombrados de la capacidad, ¿no es cierto?, del escritor de utilizar todos estos bemoles musicales de tal manera que constituyen, sumados todos y cada uno de ellos, en una tremenda obra de arte. Hebreos es una tremenda obra de arte porque es una obra que está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ante lo cual no hay parangón en cuanto a poder decir lo contrario. Sin embargo, la manera en que el escritor a los Hebreos, autor desconocido para nosotros, hace que de esta obra sea como una especie de obra de arte. Comenzó con un argumentito aquí, con un argumentito allá, con una cosita aquí, con esa cosita allá, y a medida que iba poniendo su exposición del libro a los Hebreos, ¿sabe qué? Él hace uso, ¿no es cierto?, de este trabajo de menos a más, de tal manera que cuando llega en un momento determinado al clímax del asunto, en esta comparación que él hace entre Jesucristo y, ¿no es cierto?, la obra de los judíos, la religión de los judíos, él, ¿no es cierto?, va a terminar con una especie de clímax musical extraordinario. En este caso, un clímax literario extraordinario. Ya nos había pegado unas pinceladas atrás. De verdad que el libro de los Hebreos tiene bastantes versículos que hacen de cada uno en sí una mina de oro, por así decirlo. Pero sin embargo, entendemos que todo eso junto hace 10.000 minas de oro, 100.000 minas de oro, o sea, desde un tesoro incalculable. Estos pobres hebreos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo angustiados por su propio pueblo, a raíz de esta nueva fe en Jesucristo, estaban, ¿no es cierto?,
muy propensos a retroceder, a ir atrás, como muchos de nosotros muchas veces hemos estado. Sin embargo, el escritor les hace ver que el camino nuevo y vivo que Jesucristo nos ha traído a través de su carne, de su velo, dice el escritor, nos ha posibilitado darnos cuenta de que todo lo que hemos o se nos ha dado, todo lo conseguido en Cristo es absolutamente superior a todo lo hermoso que era lo pasado. Ahora esto es definitivo y mejor. Punto. El escritor de los Hebreos, en el pasaje que hoy día vamos a exhortar, a compartir con ustedes, hace una comparación, como todo el libro, entre lo que es Israel y lo que es Jesucristo. Pero aquí toma una especie de una fecha extraordinaria, maravillosa para los israelitas. Una fecha en la cual, ¿no es cierto?, se la habían venido contando de generaciones en generaciones y estaba, ¿no es cierto?, en el hábitat intelectual, emocional y espiritual de cada uno de los israelitas. ¿Cuál era el momento en que Dios entregó la ley a Moisés? Ese acontecimiento en el monte Sinaí estaba arraigado profundamente en los israelitas. Por eso que cuando el escritor de los Hebreos hace partícipe de esto, hace esta comparación y hace mención de lo que significó la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y lo dice de la siguiente manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego y que estaba la oscuridad y las tinieblas y a la tempestad. No os habéis acercado al sonido de la trompeta y en la cual una voz que hablaba, las cuales los que la oían rogaban para que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia pasaba el monte, sería apedreada, porque no podía ser partícipe, ¿no es cierto?, de este monte. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esto aparece en el libro de Éxodo fundamentalmente. La entrega de la ley en el monte Sinaí vino acompañada, ¿no es cierto?, no de una firma, una promulgación o una ratificación o algo así, sino que vino la misma presencia de Dios para ratificar el tratado, para ratificar el acuerdo, para ratificar las leyes que Dios les estaba dando. Y Dios se hizo ver de una manera pero tan especial, que provocó no la dicha de recibirla, sino que vieron en ellos la grandeza de un Dios que se movía en la oscuridad, que se movía en las tinieblas, que se movía el son de trompeta. Nadie sabía de dónde salía ese sonido. Sin embargo, ahí estaba, ahí pasó de todo, nadie podía acercarse. Era tan fuerte lo que se escuchaba de que muchos no querían que ya Dios no hablase más. No hable más, no. Inclusive más adelante dice que Dios hable por medio de ti, Moisés. Nosotros no queremos oír a Dios. De tal manera que todo ese pueblo quedó maravillado de ese momento. El Dios que tenemos es un Dios power, un Dios que se la puede, un Dios tremendo. Porque todo eso era acompañado, esa promulgación de la ley, esa entrega de la ley, fue acompañada por diversas cosas que produjo lo que Moisés, lo que la palabra dice de Moisés: estoy espantado y temblando, asustado. Porque era grandioso. La promulgación de una ley de un Dios grandioso era grandiosa. Aquí y allá, lo que usted quiera. A tal punto que era recordado, pero no querían recordarlo experiencialmente. Antes de entrar a la comparación, hago una especie de análisis en lo siguiente. Me llama profundamente la atención la diferencia con lo que ocurre con Cristo. Porque si lo de anterior era estar lejos de Dios, lo de Cristo es estar cerca de Dios.
entrad confiadamente, 2 veces o más lo dice la palabra de Dios, entrad confiadamente al trono de la gracia, donde hallaréis oportuno socorro para vuestra alma. La promulgación de la ley, un Dios tremendo, que nadie se podía acercar a él. Y si un animal de casualidad pasaba a los linderos, había que matarlo. Estoy espantado, estoy asombrado, estoy temeroso, estoy Moisés. Sin embargo, la invitación de Jesús a Dios, a él, es: acércate confiadamente. Y ahí está esta diferencia. Porque el escritor dice, no, sino que os habéis acercado al monte de Sión, no al monte de Sinaí, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Mire, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez justo de todos los espíritus de los jueces hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! ¿Cómo junta todas las cosas inspiradamente el escritor de los Hebreos? Así como la obertura musical, ¿no es cierto?, juntaba todos los instrumentos de tal manera que en el clímax, al unísono, todos estaban tocando y dando lo mejor de sí. El escritor de los Hebreos encuentra en Cristo lo mejor de Dios para entregarlo. No para que le temamos, sino que para que le amemos, para que nos acerquemos a Él. No para que digamos, ¡oh, tan terrible que estoy espantado! No, si podemos temerle, pero lo vamos a acariciar, lo vamos a abrazar, lo vamos a hacer parte, si es que ya no lo estamos haciendo, algunos de nosotros. De tal manera que la invitación de Dios es a todos los que antes que nosotros creyeran, y también, por supuesto, a todos los que van a creer antes de que Él venga. Nos hemos acercado al monte de Sión, no a Jerusalén, no, la Jerusalén nuestra es una Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, nos hemos acercado a los primogénitos, a los que creyeron antes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a otra realidad. La primera es una realidad de Dios, no lo estoy diciendo que no, pero esta segunda, siendo también realidad de Dios, como es mejor, porque en Cristo todo es mejor, ¿sabe qué? Hace que, de que esta invitación nos haga partícipes de una realidad nueva, de un pueblo nuevo, de una vida nueva, donde hay ángeles, donde hay primogénitos, donde hay esto, donde hay lo otro, donde hay todas las cosas de Dios. Ahora los animales no deben temer acercarse, por así decirlo. Es decir, usted y yo a lo mejor no debemos temer, no tenemos que temer de entrar confiadamente al trono de la gracia, de estar constantemente con Jesús. Veíamos en predicaciones anteriores de que Moisés veía al invisible. Véalo usted, que lo vea también yo, que lo escuche usted, que lo escuche también yo, que como guió anteriormente también guíe ahora. Que no pidamos que Él bendiga nuestros planes, sino que nos diga cuáles son sus planes, que es diferente. Amado hermano, cuando el escritor llega el momento, ¿no es cierto?, donde está dando todo lo de sí, porque está entregando lo mejor de lo mejor, para que ese pueblo entienda de que no es un error haber abandonado el judaísmo, sino que es un acierto, es una bendición, es un regalo de Dios el que podamos acceder a Él. Por eso que a lo mejor usted que o no tiene religión, o tiene otras religiones, o otras sensibilidades que están temiendo y temblando, viene Jesucristo y le dice, acércate, está el paso abierto, le he sacado las piedras del camino para que usted llegue confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe? En la composición musical,
llega, ¿no es cierto?, el tin final, el compás final, que queda absolutamente en la mente, en el corazón, en la inteligencia de la gente que han escuchado quizás la mejor obertura de su vida. Y esta es la sensación que uno tiene, que a uno le da la presencia de Cristo en la pluma del escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, para mostrarnos que cualquier cosa, por grande y maravillosa que ésta sea. El año 69 yo vi cuando el hombre llegó a la luna. Pareció un acontecimiento extraordinario. Pueden haber muchos acontecimientos extraordinarios en la vida del ser humano. El nacimiento de un hijo, la independencia nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muchos. Pero esos, comparados a la presencia de Jesucristo, no dejan de ser solamente bemoles dentro de esta gran sinfonía que es nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado, bienaventurado. Y la Escritura termina con un pasaje que es muy hermoso. Mirad que no desechéis al que habla. No es el escritor de los Hebreos el que nos está hablando. Es Dios mismo, por medio de su Espíritu, el que nos está hablando. Porque si no escaparon los anteriores, tampoco va a escapar usted, tampoco voy a escapar yo, si cierro los oídos a esta magnífica obertura musical, por así decirlo, en la cual el escritor de los Hebreos reafirma una vez más que Jesucristo es mejor que cualquiera de las cosas que usted quiera compararlo. Me saco los lentes, me pongo de pie para decir: Dios les bendiga.